Continuamos con el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras: vayan, vuelvan cada una a la casa de su madre. Ojo que después nos enteramos en el capítulo 2, versículo 11, de que el padre de Ruth estaba vivo, así que no se sabe si a lo mejor el papá de Orfa estaba muerto en esta época, o le dice vuelvan a la casa de sus madres. ¿Por qué? Porque como a ella la estaban viendo como su madre política, por el hecho de ser su suegra, entonces ella le decía mejor vayan donde sus propias madres. Puede referirse a cualquiera de esas dos alternativas. Jehová haga con ustedes misericordia como la han hecho con los muertos y conmigo. Noten el detalle. Noemí habla aquí de que Jehová haga con ustedes. Aquí en el capítulo 1 vemos una inconsecuencia enorme de Noemí, que la vemos en su mal estado espiritual, porque pasa de decir que el Señor les puede dar un esposo a después decirle: Señor, a mí se ensañó contra mí, etcétera, que Dios aquí, Dios allá. Entonces queda como ese estado medio bipolar, como el creyente cuando está desanimado, anda frío, y le dice a otro hermano: hermano, que el Señor te bendiga, yo sé que Él te va a ayudar harto a ti, yo sé que a ti te va a bendecir, a ti te va a guiar, pero él, su vida también lo puede hacer lo mismo el Señor, pero anda así como desanimado, etcétera. Y luego, como han hecho con los muertos y conmigo, lo cual nos muestra que no fue que este encuentro pasó después de que murió el último de los dos hermanos, sino que de seguro también estuvieron con ella en el luto, etcétera, y luego se enteraron de que en Belén había vuelto el pan, podríamos decirlo. Luego sigue: os conceda Jehová que haya en descanso, y aquí tienen, aquí lo que hablábamos de la inconsecuencia de ello, cada una en casa de su marido. Y esto te puede servir bastante, querido hermano soltero, bueno, soltero igual que yo: orar al Señor y recordar que Él es el que hace los nuevos hogares, Él es el que puede dar una nueva esposa, bueno, una nueva esposa, una esposa para ti o un esposo para ti, querida hermana. Y luego dice: luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Ojo que cuando dice ahí que haya descanso, la palabra hebrea es menukha, significa reposo, consolación, casa que dé reposo y consuelo. O sea, no solamente un varón, sino que una familia, porque muchas veces cuando se habla de casa en este tiempo del Antiguo Testamento, se refiere a todo, a la familia. Así que era una bendición bastante, bastante grande, ¿ah? Y obviamente también he usado la metáfora Noemí aquí del hecho de que ya debe haber estado cansada, debe haber comenzado ya el viaje que tuvieron. Luego dice: en casa de su marido. Así que continuemos. Ah, y un datito que te voy a dar. Marido, no existe esa palabra en el hebreo. En el hebreo siempre es varón o mujer. Varón o mujer. No es como nosotros que tenemos la palabra varón, mujer, esposo, esposa. En el hebreo y el griego, no. Varón y mujer. Y luego dice: y lloraron. Y más cercano al original, se lamentaron. Así que esta es una pena, pero ojo, aquí hay un comentario bíblico de la escuela bíblica que dice que Orfa es un ejemplo de que no porque una emoción o palabras vayan acompañadas con lágrimas, quiere decir que en verdad la persona siente eso o de corazón lo dice, porque ella lloró, y al igual que Ruth, pero ya sabemos lo que va a pasar versículos más adelante, y si no lo sabes, quédate viendo este video. Miren, del versículo 10, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo. Ojo que este iremos en realidad en el original es volveremos contigo a tu pueblo, por lo cual las dos estaban pero mostrando harta firmeza. No es que nosotras iremos hacia Belén, sino que volveremos contigo ahora. O sea, nos ponemos en tu piel, tú vas a volver a tu tierra, nosotros también volvemos contigo a tu tierra. Entonces muestra más sentimiento porque ya estaban mucho más pegadas con ella, pero recordemos lo que pasó después, cuál sí volvió con Noemí a Belén y cuál no volvió y se devolvió hacia Moab. Y bueno, si aquí se hubiera acabado ¿cómo se llama? La amistad, o sea, el diálogo hubiera terminado muy bonito para ambas, para Orfa y Ruth, pero en fin. Y aquí vemos un amor muy comparable a lo que vemos en 2 Samuel 1:26 entre Jonatán y David. Vemos también que un amor profundo, casi como de pareja,
pero obviamente respetando los rangos y la moralidad del Señor, la santidad también. Así que aquí vemos el amor que había entre suegra y nueras. ¿Qué más tienes? Luego, el versículo 11, y aquí vemos un filtro de motivación para ir hacia Belén. Ahí Noemí empieza a decir algunas verdades. Y Noemí respondió: vuélvanse, hijas mías, ¿para qué han de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser sus maridos? Poniéndole a pensar, mire, si ustedes me siguen, difícil que se casen de aquí a un año. Y aquí, y ella obviamente estaba mencionando el levirato, no sé si lo conocían, la ley del levirato estas muchachas, pero Noemí sí lo conocía obviamente porque era de allá. Pero aquí, y también vean, hijas mías, aquí está, vemos el cariño maternal que tenían entre ellas, hijas mías. Y luego también el tema de los maridos lo vuelve a nombrar Noemí. Este es un tema que había en aquella época. O sea, estás soltera, tienes que casarte. Enviudaste, tienes que volver a casarte. Así que, pero bueno, las muchachas eran jóvenes. Recordemos que después se dice que Ruth también era bien jovencita. Y ojo los detalles, miren. El versículo 12, vuelvan, hijas mías, dice ahí, de nuevo, y vayan, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, o sea, ella, lo que ven era el andar inconsecuente que tenía Noemí. O sea, imagínense esto, ya lo que vimos en el 8, de que hablaba que el Señor le podía dar matrimonio a ellas, pero en el 13 dice que el Señor ha salido contra ella, siendo que las tres tuvieron el mismo mal de viudez, ¿ya? Pero en este versículo, ella olvidó, por ejemplo, que Abraham, siendo viejito, fue papá, y después cuando fue más viejito, se volvió a casar y volvió a ser papá. Entonces, fue papá, se recasó, volvió a ser papá. Así que es ilógico decir que era vieja para casarse, pues para recomenzar la vida no hay una edad límite. Y ojo, ella veía imposible recasarse, pero no veía imposible tener hijos, siendo que era todo al revés, no en el orden de dificultades. Así que eso, el versículo 13 continúa. ¿Habían ustedes de esperarlos hasta que fuesen grandes? Las sigue confrontando, les sigue diciendo, ¿tan segura que me quieren seguir? ¿Habían de quedarse sin casarse por ellos? ¿De retraerse y se negarían a casarse con algún otro? Dice la NTV, más cercano, pero la Biblia textual, la BTX, le da la traducción más correcta. ¿Se retraerían por ellos sin tomar marido? Interesante, ¿ah? Los hace poner a ambas muchachas aquí viendo ustedes, ¿pueden estar sin marido? ¿Pueden o no pueden? Luego dice, no, hijas mías, tercera vez que le dice hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que ustedes, pues la mano de Jehová ha salido contra mí? ¿No ven lo que les digo yo, la inconsecuencia de Noemí? Mayor amargura. Y ahí ya está dando pistas de su futuro nombre que ella se va a autobautizar. Pero, bueno, imagínate. A ver. Vamos a hacer una reflexión. Aquí la puse. Como soltero, ¿estoy dispuesto a seguir al Señor aun cuando no vendrá una pareja a mi vida? Reflexión de la figura de Noemí como Dios y cuánto estamos dispuestos a seguirle más fiel en nuestra vida aun cuando nos falte el amor o hayamos perdido algo importante en nuestras vidas, como Ruth y Orfa. Y aquí vemos que, por ejemplo, voy a adelantar un poco el siguiente video, Ruth lo comprendió. Ruth dijo después, "Ah, yo igual lo sigo, no tengo problema". ¿Orfa habrá dicho lo mismo? Lo sabremos en el siguiente capítulo.